Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bien. O, Ando- o buenas noches. sí, ¿cómo están? Buenas noches, perdón, sí. Sí. Bueno, Bien. siempre una alegría estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Y bueno, ya tenemos un tema interesante también, hermano Raúl. Sí, claro que sí. ¿Puedo compartir la pantalla? Si se puede, me Sí, yo pueden- creo que, yo creo que estás habilitada. A ver. Sí, de hecho. Ya, ok. Hermanita Jessica, buenas noches. Hola, ¿qué tal, ¿Qué hermana? tal? ¿Cómo está? Me permito pedir las disculpas y por fin Raúl Mauro dijo bien su nombre, Jessica. Gracias, gracias por estar aquí. Ok. Muy bien, hoy hablamos de un tema que para muchos padres que están pasando, o bueno, que tienen hijos que están pasando por una etapa adolescente, puede ser muy retante. Perdón, voy a traer, voy a conectar unos minutitos mi computadora porque se va a apagar ya. Perdón, ahí es. Les mencionaba de que si, si nosotros ponemos nuestros planes en las manos de Dios, eh, todo ello, el resultado de todos nuestros planes, por más que se presenten problemas de por medio, y vamos a encontrar con que el resultado es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios que resulte o no resulte, tanto como queremos que sea o un poco menos, todo ello estará encuadrado en lo que es lo mejor para nuestra vida. Porque ¿quién puede dudar de la sabiduría de Dios para seguir adelante? Difícilmente podemos nosotros ponernos en una oposición a lo que es la voluntad de Dios, a lo que es la palabra de Dios. Y créanme de que algunas veces me he encontrado en una situación difícil que yo mismo quería hacer algo y no salía y no salía. Y cuando de repente me he detenido un momento para reflexionar por qué es que no está sucediendo las cosas, y bueno, me he encontrado con que de repente no es la voluntad de Dios esto, esto que pretendo. Y si no es la voluntad de Dios, entonces ahí me doy cuenta de que por esa razón es que no sucede, no ocurre. Y entonces de esa manera suelo quedarme tranquilo, ¿no? Agradecerle a Dios más bien porque me está dejando ver ese momento, en esa situación, su voluntad. Y entonces no me queda otra cosa, ¿no? Sino decir, no me voy a oponer a tu voluntad, Señor. Si esto es, entonces lo acepto.
Y en la vida, pues tenemos como unas ondas, ¿no? Como estadísticas que suben y bajan. Pretendemos muchas cosas y a veces estamos muy bien y otras veces, bueno, descendemos en esas estadísticas y a veces también podemos llegar incluso a tocar piso. Pero créanme que siempre hay un momento más adelante, unos días, una oportunidad más adelante, que el Señor nos presenta la forma de salir de ese momento y otra vez que esa curva estadística se eleve. Bien, entonces esto creo que en ello estaremos de acuerdo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué tal han tenido su semana? ¿Tranquilos la semana pasada? ¿Todo les ha resultado conforme han deseado? ¿O no es así? Eh, Buenas noches, hermano Raúl. Buenas noches a todos. Esta Hola, semana me fue bien, gracias a Dios. ya, qué gusto de tenerte por acá. Tenemos ahí, y discúlpame, Betsabé, tenemos a nuestra ponente Jessica, y ya estás dispuesta para seguir, Jessica, Sí, 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 ¿sí? sí. Ah, ya, Sí. qué bien, qué bien. Entonces, adelante, conversamos, Betsabé, gracias, buenas noches con todos. Ok. Gracias. Muy bien. Betsabe, qué bueno que te dio una semana buena, sin noticias malas. Muy bien. Bueno, estábamos diciendo hace un momento, todos los padres, ya sea que tienen hijos adolescentes o que pronto van a tener hijos adolescentes, o los que ya han pasado por esta experiencia de tener hijos adolescentes, pues a veces nos condicionamos a mirar la adolescencia como una etapa en la que a veces hay que temer, ¿no? Porque hay muchos cambios y es una etapa muy retante para los adolescentes mismos que pasan y son los que viven esta etapa y para los padres que acompañan este proceso. Me gustaría saber cuántos de los que están aquí tienen hijos adolescentes, a lo mejor sobrinos, pero si pueden levantar su manita, sí, por favor, aquí en este aplicativo hay una opción para que ustedes puedan levantar su mano. Muy bien, Betsabe justo tiene una hija adolescente, ya, hijo o hija adolescente. ¿Ok? ¿Alguien más? Rosario, César, ya. Tres personas que tienen hijos adolescentes. ¿Alguien más? A veces también tenemos conexión con nuestros sobrinos. Sí, también, también. Raúl, Sí, o sea, nuestro nieto también. también es válido, sí, así es. Puede ser un hijo, un nieto, un sobrino también que está en esa etapa. Marita también, entonces ha levantado su mano. Ok, yo quiero empezar esta sesión, Luis también. Quisiera empezar esta sesión, ojalá que puedan tener a la mano. Busquen una fotografía que tengan en su celular, a lo mejor en las redes sociales. Si es que no lo tienen, no hay problema. De su hijo adolescente, de su sobrino, de su nieto adolescente. A ver, vamos a ver quién logra esa fotito. En su celular, ya, o sea, busquen su celular, ya sea en su WhatsApp, a lo mejor en su perfil de WhatsApp de la persona, de ese adolescente, una foto a lo mejor en su bandeja, ¿no? En la galería de fotos. A ver, les voy a dar unos minutitos para que ustedes puedan buscar. Si alguien ya lo tiene, a lo mejor, si lo tienen en su celular, solamente nos lo muestra así, ¿ya? Como la foto ahí, ¿no? Bueno, y yo estoy bien, Jessica, te confieso, ¿no? He encontrado la foto, pero o sea, la foto que tiene mi nieto en su chat, ¿sí? ¿No? Sí, pero ¿qué resulta de que no ha puesto su foto, no ha puesto algo muy gracioso, así que ni vuelta que Ah, ok. por el momento me va a Ya, servir. no hay problema, no hay problema. Ok,
Bueno, si es que hemos encontrado, si alguien se quiere animar a compartirnos como que así el celular, rápidamente nos lo comparte. Si no, no hay problema. Sí, a veces también nuestro pariente o amiguito adolescente o amiguita pone lo que le gusta. De repente pone un cachorrito, una mascotita, algo que le gusta en vez de poner su foto. Ok, Sí, pues ese es el problema que tengo. ok, no hay problema. Mire, a lo mejor si tienen y si no tienen, traten de imaginar el rostro de ese adolescente, de esa jovencita o jovencita adolescente. Y yo quisiera empezar esta sesión diciéndoles que esa imagen que tienen en su celular o en su mente representa un rostro, pero sobre todo representa un corazón que Dios les ha confiado para guiar y para amar. Ese rostro que nuestra mente está imaginando, que está proyectando de ese hijo, sobrino, nieto o adolescente o joven adolescente, Dios nos ha confiado, es un corazón que Dios nos ha confiado para guiar y para amar. En la adolescencia, esos corazones buscan identidad, afecto y dirección. Tres cosas importantes. Buscan, lo voy a subrayar aquí, buscan identidad, porque justamente es una etapa en la que ellos están buscando generar características, definir las características que los van a identificar más adelante, ¿no? Buscan afecto, aunque aparentemente desde su lenguaje verbal o no verbal pareciera como que no son, a veces hay adolescentes que se muestran como muy independientes y pareciera que no quieren afecto, con no necesitan afecto, pues es una etapa en la que ellos necesitan afecto y sobre todo necesitan dirección. Y es allí donde nosotros, donde ustedes en su rol como papás, como abuelos, como a lo mejor tíos, tías, son la brújula que refleja y que debe reflejar un poco, un poquito, porque hay muchas formas en que Dios muestra su amor, pero la forma en que ustedes se relacionan debe reflejar un poquito de ese amor que Dios tiene con nosotros. ¿Cómo es un adolescente? A ver, aquí tenemos más o menos como un perfil, ¿no? El perfil de una niña, de una señorita adolescente y un joven adolescente. ¿Cómo son? A ver, ¿qué características? ¿Qué es lo que más caracteriza a ellos? Me gustaría escucharlos. A ver, ¿qué opina César, Esther, Isabel, Jessica, Betsabe? ¿Qué es lo que más caracteriza? A ver, díganme ustedes. Bueno, en el mío, que es A lo mejor alguna renegón. característica. Sí, El ya, mío que es renegón cuando se renegón. levantó ahorita, o sea, antes se levantaba temprano, pero ahora le cuesta. Gracias. Ujú, ya. Ok, gracias, Betsabe. Renegón, le cuesta despertarse más temprano de lo que la mamá esperaría. ¿Qué más? ¿Qué más caracteriza? ¿Qué otros aspectos caracterizan esta etapa? Pueden mencionar algunos aspectos físicos, algunos aspectos de su comportamiento, ¿no? Sí, desean vestir a la moda, hacer cambios en su aspecto Ujú. físico, de cómo presentarse a los demás. Ajá, sí, un niño no estaba tan interesado o no se daba o no era muy consciente de cómo se viste, pues en la adolescencia hay mucha más preocupación e interés por estar a la moda, ¿no? Lo que ellos llaman y lo que se llama la moda, estar como de una forma, de tal manera que puedan sentirse a gusto y presentables hacia los demás, ¿no? Ya, ¿qué más? ¿Qué más caracteriza a los chicos de esta edad, en la adolescencia? A ver, ¿qué nos dicen los demás? Jovita, Luis, Manuel, Mariana, Marina. Bueno, de mi parte te podría decir de que lo que los caracteriza mucho es esto, su forma diferente de ver la vida, ¿no? De enfocarse. Ujú, ¿No? Esto, por decir, a uno le gusta estar más con lo tradicional, pero ellos con el avance de la tecnología y etcétera, ¿no? Entonces, y con eso también trae aparejado el asunto de que no hay una relación muy compacta con los adultos, ujú, ujú. más o Ok, menos.
Ok, sí, sí, es correcto. A veces en esta etapa es donde las relaciones y el sobrellevarse es mucho más retante, ¿no? Bueno, miren, hay dos características importantes en la adolescencia, en el perfil de los adolescentes. Hay muchos cambios, cambios de tipo físico, cambios emocionales, cambios sociales. Y cuando hablamos de cambios físicos, no solamente se da cuenta de esos cambios que nosotros podemos ver de forma externa, ¿no? Que ellos crecen rápidamente. De pronto no ves a un adolescente de un mes a otro y cambió la voz y cambió un poco su rostro, ¿no? Porque los cambios son muy, muy rápidos, sino que también hay cambios internos, especialmente en su sistema nervioso, en su cerebro. Eh, es un momento donde es una etapa, ¿no? En la que el cerebro empieza a tener un funcionamiento un tanto diferente por justamente los cambios hormonales y los cambios físicos internos que acompañan esta etapa de crecimiento. Como consecuencia, hay muchos cambios emocionales, ¿no? Muchos cambios sociales también. En los emocionales nos referimos a aquellos aspectos donde el adolescente empieza a ser un poco más consciente del impacto de sus emociones y de cómo los demás pueden impactar sus emociones y empieza a caer en ese darse cuenta, ¿no? También están los cambios sociales, donde de pronto antes era un poco más dependiente para generar un entorno social, un vínculo social, y ahora requiere más independencia, donde es más selectivo probablemente con sus amigos, donde hay mucha o siente de mucha más manera la presión social. Cuando decía hace un momento, y, un poco para conectar también con lo que menciona Betsabe hace un momento sobre el dormir, ¿no? Como parte de los cambios físicos, los momentos, los episodios de sueño, se han demostrado últimamente que en los adolescentes existe o sea, es una etapa donde el cerebro, que está en constante cambio, demanda, por lo general, de mayor cantidad de horas de descanso, ¿no? Y si el adolescente no consolidó ciertos hábitos antes de entrar a la adolescencia, pues en esta etapa puede ser mucho más retante, ¿no? Y a nivel un poco más de su forma de ser, los adolescentes buscan algo muy importante. Buscan independencia, pero necesitan guía y afecto, como lo hemos mencionado hace un momento. O sea, ellos están en un momento donde necesitan sentir de que ya no son vistos como pequeños, sino que son vistos como personas capaces de tomar decisiones, capaces de dar una opinión, ¿no? Donde necesitan sentir de que ellos, sin tanto acompañamiento, pueden lograr algunas cosas. Entonces, son los dos aspectos que caracterizan mucho esta etapa. Y bajo este contexto, yo hoy día, en este espacio, quisiera compartir con ustedes algunas recomendaciones. Son cerca de 13 recomendaciones que yo quisiera darles el día de hoy para que ustedes puedan tener en cuenta cuáles son estas tipo reglas, consideraciones que deben tener ustedes como padres, como abuelos, en el rol que les toque estar como tíos o tías también, y qué aspectos deberíamos hacer entender y transmitir también a un chico adolescente, ¿ya? Entonces, primero, entender algo muy importante. ¿Qué hace felices a las personas? A ver, ¿qué opinan? Me gustaría leerlos o escucharlos. ¿Qué creen ustedes que hace felices a las personas? A ver, me gustaría leerlos o Ten- escuchar. Buenas noches. Tener un ambiente tranquilo, que Ujú. nadie te esté diciendo las cosas, algo así. Tener un ambiente tranquilo, tener paz, ¿no? Ya, muy bien, Betsabe. ¿Qué más? ¿Qué más creen que hace feliz a las personas? Sentirse comprendido. Sentirse comprendido, ¿ya? Cuando alguien es empático con nosotros y entiende o intenta entender lo que estamos pasando, sentirse amado, nos dice Ay, qué bonito. Mariana. ¿Qué más? ¿Qué más nos hará felices?
Miren, también recibir un regalo. ajá, a todos nos gusta recibir regalos, ¿no? Eh, siempre es grato cuando alguien te obsequia algo que tú no esperabas o que sentías de que, bueno, no era necesario y te da. Entonces, tú recibes algo gratis, algo como un regalo y uno se siente bien, ¿no? Se siente halagado, se siente que como reconocido. Miren, la pregunta de qué hacen las personas felices es una pregunta científica que en muchas investigaciones se ha buscado desarrollar diversas investigaciones para poder, diferentes acciones para poder dar una respuesta. La Universidad de Harvard hizo una investigación con muchas personas. Esta investigación empezó más o menos en 1938 con cerca de 700 hombres y acompañaron a estas personas por cerca de 76 años de investigación. Significa que estas personas empezaban a conceder cierta información, entrevistas, tenían como ciertas reuniones, cierto acompañamiento por estos 76 años. Ellos empezaron a dar seguimiento a este grupo de personas desde más o menos la etapa de la adolescencia hasta la etapa de su tercera edad, ¿no? Y ellos acompañaron historial, vieron, revisaron, acompañaban todo su historial académico, su historial médico, su historial laboral, qué momentos los llevaron a tener mejor desempeño en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en la familia, ¿no? Y empezaron a documentar muchos momentos, casi, o sea, de manera muy detallada los momentos en que estas personas vivían, ¿no? Y muchas de ellas empezaron a, bueno, a envejecer en el tiempo, pero esta investigación concluye de que habían personas que terminaban en una mejor condición de vida que otras, a nivel de su salud, a nivel de su entorno familiar, ¿no? Y el común denominador de las personas que llegaban con mejor salud, que habían logrado, digamos, una vida mucho más, em, digamos, con aspectos que a la tercera edad, pues al mirar hacia atrás ellos se daban cuenta que habían tenido, como se dice, una buena vida, tenían un común denominador. Y el común denominador de estas personas es que se habían tenido éxito en su trabajo, se habían tenido éxito en lo académico, si tenían una buena salud, estas personas que habían logrado que su vida les vaya bien, el común denominador es que habían tenido buenas relaciones. Y es una de las principales conclusiones de esta investigación, donde ellos dicen que las buenas relaciones nos hacen más saludables y felices. Lo que importa no es la calidad de las relaciones más cercanas más que la cantidad de las relaciones. Entonces, esta investigación concluye que estas personas que lograban un nivel de bienestar mayor cuando eran más adultos y cuando llegaban a la tercera edad, era porque tenían como un común denominador en todas las etapas, en todos los ámbitos, en todas las áreas de su vida, tenían como común denominador que habían generado buenas relaciones, tenían un buen relacionamiento, ¿no? Y esto, ¿por qué les comento esto? Porque la adolescencia es una etapa muy importante donde las personas sí empezamos a consolidar nuestras conductas sobre cómo vamos a socializar, cómo nos vamos a relacionar, la forma en que los papás y los hijos lidian justamente con algunos desacuerdos, con estos momentos de reclamos, con estos momentos de conflicto, empiezan a cimentar las bases para que los hijos, cuando vayan creciendo, puedan lograr tener mejores hábitos y un mejor desempeño hacia lograr mejores relaciones en su entorno académico, en su entorno laboral. El conflicto crea enfermedad y por eso acá Proverbios 17:9 dice, el que pasa por alto la ofensa crea enemistad, más que insiste en ella, aleja al amigo. Y es aquí donde el hogar toma
un énfasis muy importante en un contexto donde, si bien es cierto, los adolescentes buscan independencia, pero buscan también una familia, buscan también un hogar y necesitan una familia. Por más que a veces en una discusión deliberada un adolescente diga, y algunos papás, algunas mamás en algún momento me han dicho, me ha dicho que me odia, ¿no? Mi hijo me ha dicho que me odia. ¿Cómo puede un hijo decir que odia a su mamá, a su papá, ¿no? Y es que a pesar de que un adolescente pueda tener estas expresiones que definitivamente son muy fuertes, declaraciones muy fuertes, pues detrás de esas declaraciones, pues siempre va a prevalecer un ser humano que necesita de un hogar, ¿no? Habíamos conversado en otras sesiones donde decíamos que el hogar es una palabra que proviene de la palabra hoguera, y la hoguera responde a un contexto de abrigo, de arrullo, ¿no? De seguridad, y eso es lo que debe proporcionar el hogar. Y un adolescente necesita, es una necesidad que él tiene de sentir esa hoguera, ese hogar, esa familia. Por eso la familia se convierte en esta etapa de la adolescencia en el centro del bienestar emocional porque proporciona apoyo, amor, compañía, con- eh, a- sobre todo proyecta y debe transmitir, debe proyectar, debe transmitir al adolescente incondicionalidad. Eso es algo muy importante, incondicionalidad. No me gustan tus conductas, no me gusta esto que has hecho, tu desempeño en el colegio, pero a pesar de que no estoy de acuerdo con tu desempeño y con tus conductas, hay una familia que te respalda, hay una familia que te acepta, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr eso? Entonces, yo ahí quiero compartir por eso algunas recomendaciones. A veces en la etapa de la adolescencia es donde más los padres y donde más las familias viven este clima de hostilidad, donde hay mucha oposición, ¿no? Los adolescentes en esta etapa generan mucha oposición, mucho cuestionamiento, ¿no? Pero a veces frente a ese clima de mucha oposición, de mucho cuestionamiento, a veces hay negación y se omiten algunas evidencias de malestar, ¿no? Gritos, la imposición, a veces los papás donde empiezan como a prevalecer o a hacer prevalecer algunas reglas, ¿no? Porque son los papás, ¿no? Entonces, y es algo que los chicos en la etapa adolescente, los papás tienen que ser mucho más cautos, mucho más estratégicos al momento de transmitir esa autoridad. Hay poca interacción, falta de aceptación, la- el hijo o el padre a veces está muy a la defensiva, ¿no? No se colabora, todos están como con muchas cargas y cada quien todavía sigue por su lado, ¿no? Y cuando hay estos síntomas es porque hay un clima hostil y donde los miembros de la familia, de esto que se llama hogar, ¿no? Del hogar, de la hoguera, no están juntos, están viviendo juntos, pero no constituyen un relacionamiento de hoguera, ¿no? De afecto, de, de abrigo emocional. Entonces, este es un versículo muy lindo, a mí me gusta mucho, que hace énfasis mucho este tema de las relaciones. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. Y eso es algo que los papás, los padres, los abuelos, ¿no? Los que tienen hijos adolescentes, nosotros debemos tener muy, muy en cuenta ese aspecto. La forma en que nos relacionamos es una forma de pagar una deuda a alguien al que le debemos mucho, ¿no? A alguien que pagó con su vida nuestra salvación y es Dios, ¿no? ¿Qué significa eso? De que cuando amamos y la forma en que amamos a los adolescentes, a nuestros hijos adolescentes, es una forma de amar a Dios. Y siempre vamos a estar en deuda. Nunca vamos a poder pagar la deuda de amor de Dios, ¿no? Entonces siempre la forma en que nos relacionamos siempre va a ser como un pendiente y por eso el mandamiento, cuando le preguntan a Jesús cuál es el más grande mandamiento, él dice ama a Dios como a ti mismo, perdón, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo.
Y pues en este contexto de familia, el amar a los hijos en esta etapa es algo que siempre debemos de tener en cuenta, ¿no? No tener esa deuda de la falta de afecto o la falta de amor. Mis reglas, tus reglas. ¿En qué momento? A veces dicen, no, los tiempos han cambiado, los tiempos ya no son iguales, ya no son como antes. Y a veces los papás o los adolescentes un poco confunden ciertos aspectos donde el padre puede intervenir y donde el hijo tiene que aceptar o donde el padre tiene que tomar en cuenta esta independencia y también limitar las formas en que busca disciplinar o las formas en que busca poner ciertos límites. Entonces, hoy vamos a hablar de algunas reglas para ambos roles, ¿no? El hijo y el padre. Algo muy importante en la adolescencia que se necesita transmitir es respetar la privacidad. Los padres pueden supervisar muchas cosas, pero es importante que transmita de que respeta la privacidad de su hijo. ¿Y qué significa la privacidad? La privacidad en su cuarto, en sus cosas, en reservar algunas cosas, ¿no? Salvo que éstas representen un peligro para el adolescente. O sea, si en el celular hay algo que yo estoy sospechando y que puede estar y que me está dando como algunas alertas y alarmas sobre que hay peligro, ¿no? Por algún tipo de relacionamiento, interacción que pueda haber, entonces yo podría intervenir. Pero mientras no hayan signos de alarma importantes, ¿no? Importantes y evidentes, es importante que los padres transmitan ese respeto hacia la privacidad de los chicos. Cuando son más niñitos, a veces se puede interrumpir un poco más, ¿no? Cuando son niños, cuando son infantes, el papá, la mamá los cambia, los ayuda, ¿no? Con ciertas cosas, pero cuando ya entran a la adolescencia hay algo muy importante y eso tiene que ver con el sentido de respeto. Cuánto me siento respetado con este que es mi espacio, con estas que son cosas que me pertenecen, ¿no? Dos, necesitan que se les permita responsabilidad, autonomía y capacidad de decisión. Y esto tiene que ver mucho con transmitir, el padre tiene que transmitir con ciertas acciones, decisiones, concesiones, de que ya no mira, o sea, que reconoce, mejor dicho, que reconoce a su hijo como una persona que ya no es un niño, sino una persona que es más grande, ¿no? Que ha dejado de ser niño, a la cual se le puede delegar responsabilidad, se le puede delegar algunas funciones, a la cual se le puede permitir tomar algunas decisiones, con acompañamiento, algunas más que otras, pero que tiene esa capacidad de decisión y autonomía. Y esto también tiene que ver con el punto número uno, eso tiene que ver con que yo transmito respeto. Y a veces mucho se habla de la forma en que los hijos deben respetar a los padres. Todos los que estamos aquí tenemos una educación bastante tradicional y mucho en nuestro tiempo se habló mucho sobre el respeto de los hijos a los padres, pero a veces muy pocas ocasiones hemos hecho énfasis al respeto de los padres hacia los hijos, porque a veces hemos establecido como una jerarquía donde el papá está por encima de los hijos, ¿no? Y más que una jerarquía, cuando nosotros hablamos de un sistema, porque el hogar es un sistema, el sistema tiene roles, ¿no? Tiene personas, en el sistema familiar hay roles, hay funciones. Si bien es cierto, hay más y menos responsabilidad, no hay igualdad en términos de mi hijo y yo somos iguales, somos amigos, ¿no? A veces se aconseja mucho o se repite mucho este consejo de, tienes que ser amigo de tu hijo, ¿no? Y sí, yo puedo ser amigo de mi hijo, puedo conversar, puedo jugar con él, pero tengo que diferenciar mi rol. Yo no puedo ser amigo y dejar de ser papá, pero hay un equilibrio. Entonces, yo tengo un rol de mamá, yo tengo un rol de papá, y en mi rol de mamá y en mi rol de papá, que me da una jerarquía relacional, funcional, más no me da una jerarquía de poder o de abuso hacia, ¿no? De cierta autoridad, pues los papás tienen que tratar de transmitir que yo tengo
una autoridad, yo puedo tener un trato horizontal, ojo. Yo puedo tener un trato horizontal, pero sin perder mi autoridad, sin perder mi rol. Y este aspecto es muy importante porque, claro, o sea, yo no puedo perder mi rol como mamá o como papá, no debo de perder mi rol, pero al mismo tiempo que yo no puedo perder mi rol, yo no puedo no respetar hacia la otra persona, ¿no? No puedo transmitir respeto hacia la otra persona. Entonces, en todo momento, los padres tienen que comunicar respeto y confianza en las capacidades de su hijo. Y aquí en la adolescencia, con este aspecto, se fundamenta, se ponen como las bases, los fundamentos hacia lo que nosotros, cuando ya somos un poco más grandes, necesitamos cultivar en mayor medida o expresar, porque se cultiva en los primeros años, en la adolescencia, que es la autoconfianza, ¿no? El de mirarme como capaz de hacer algo, como capaz de lograr algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, los papás tienen que procurar identificar de qué responsabilizan a sus hijos, de qué aspectos realmente ellos pueden tener control y o acompañamiento, y en qué situaciones ellos pueden tomar ciertas decisiones. Pero la comunicación de respeto y confianza tiene que hacer de forma mutua. Yo no puedo esperar de que mi hijo adolescente me respete si yo no tengo acciones de respeto y consideración hacia él, ¿no? Tres, los padres pueden privar de los privilegios no ganados. Eso es un derecho de los papás. Y eso es algo que los hijos adolescentes sí es bueno que puedan comprender. Las calificaciones, el cumplimiento de las obligaciones en la casa. Los hijos necesitan de nuevas oportunidades. No, nunca más voy a darte esto porque no lo cumpliste, ¿no? Porque, claro, yo puedo ceder ciertos privilegios, yo puedo ceder ciertas cosas, yo puedo ceder en ciertos aspectos, pero tengo que también no ser tan permisivo y lograr un equilibrio entre lo que yo exijo, espero y demando de mis hijos. Miren esta primera imagen. Esta primera imagen es muy común, es muy común. La mamá o el papá están que no pueden darse abasto el trabajo y a veces el papá o la mamá trabaja y está estudiando una maestría, un doctorado o el trabajo está muy complicado y hace a veces la mamá la comida y hay que limpiar la casa, ¿no? Y no hemos delegado responsabilidades. Y el hijo está como que, y eso no es bueno. Eso no es bueno. Las responsabilidades de la casa deben ser compartidas. Los chicos tienen que tener una responsabilidad clara, aunque haya alguien en casa que ayude. Aunque haya alguien en casa que ayude. Miren, en la Biblia vamos a encontrar muchos ejemplos de personas que hicieron cosas cotidianas, cosas caseras, como le llamamos, y que eso los preparó para ser reyes. David, ¿no? Pastor de ovejas, llevaba la comida a sus hermanos, hacía como los mandaditos, y Dios lo fue preparando para hacer cosas mucho mayores. Hacer cosas cotidianas en la casa da un sentido de responsabilidad, forma mucho el sentido de comunidad. En Finlandia, la educación en Finlandia, en China, hay una tendencia hoy muy común en la educación que tiene que ver con hacer que los chicos se hagan cargo desde muy pequeñitos de cosas simples, de acuerdo a su edad, y que esa simplicidad de algunas cosas pues vaya subiendo de complejidad en la medida que ellos van creciendo. En la etapa adolescente, un chico adolescente puede ayudar en muchas cosas de la casa. Y a veces cuando tenemos a alguien en casa que nos ayuda, no delegamos esa responsabilidad porque hay alguien que nos ayuda, ¿no? Pero miren, la ciencia hoy cada vez es mucho más concluyente en que tener ciertas responsabilidades en la casa, en la cotidianidad de la casa, ayuda mucho a ser incluso, a tener un poquito más de empatía social, ¿no? A tener más responsabilidad del uso de las zonas comunes, del uso de los espacios comunes, a ser consciente de que si no de que yo no puedo comerme solito todo este cereal, porque también tengo mi hermano, porque también hay más personas en la casa.
pero a veces no ocurre y generamos a veces estos espacios o estos hábitos donde a veces doy cosas porque quiero a mi hijo, pero no estoy siendo consecuente en equilibrar lo que mi hijo me demanda y lo que yo demando de él, ¿no? Los estándares, los mínimos que él debería de cumplir para poder ganarse o para poder ganarse, lograr ciertos privilegios que él debería de tener, ¿no? Y aquí es muy importante cuando hablamos también de hijos únicos. Los hijos únicos tienen un patrón muy común de que todo se les ha hecho, de que todo se les ha dado y que piensan que ellos, pues sí, ¿no? Siempre a tener todo o que siempre son como merecedores de todo. Y ahí hay una, hay un patrón en hijos que son únicos, justamente porque como han sido el centro de atención, los papás han estado como muy atentos hacia ellos, a sus necesidades, a lo que les faltaba, a sus retos, ¿no? Han dado como mucho acompañamiento y la consecuencia a largo plazo es que tenemos personas adultas, jóvenes, personas adultas, menos empáticas y con menor capacidad a veces de eh, lograr mayores esfuerzos para poder ganar ciertos privilegios. Entonces, esto no debería de pasar, ¿no? Esta primera imagen no debería de pasar. Los papás deben delegar responsabilidades, especialmente en cosas de casa. No, pero el que está estudiando inglés, está estudiando su colegio, en la noche se va al inglés y se va a la academia aparte y además se va a hacer deporte. Sí, todo puede ser, pero las responsabilidades en la casa tienen que transmitirse como algo indispensable para poder vivir bien. Y eso influye mucho en una formación de un buen carácter también, ¿no? Cuatro, no me compares entre hijos y otras personas. Eso es un derecho que los hijos tienen. La comparación genera muchas heridas, más cuando hay más de un hijo y a veces hay mucha comparación entre ellos o entre otras personas fuera del ambiente del hogar, ¿no? No compares, comparar representa o fomenta mucho este estado de competencia, ¿no? De competitividad. ¿Y cómo él? ¿Y cómo tu primo? ¿Y cómo el hijo del vecino? Y mira cómo, ¿no? Eso no es constructivo. Nosotros debemos transmitir que cada hijo es único, cada hijo tiene sus retos, cada persona, cada adolescente tiene sus propios retos, sus cualidades, sus fortalezas, y no podemos estar como comparando, ¿no? Cada padre también tiene sus cualidades y fortalezas, y eso es algo que deben entender los hijos, ¿no? Cuando dice, pero ¿cómo la mamá de mi amigo? ¿Y cómo la mamá de mi amiga hace tal cosa? Bueno, son otros principios, es otra dinámica de hogar. Ese no es tu hogar. Tu mamá, tu papá soy yo. Este es nuestro hogar. Y aquí, en este hogar, hay estos principios, hay estas reglas, hay estas condiciones, ¿no? Cinco, los padres pueden disuadir para no asociarse con amigos de dudosa reputación. Y eso es algo que a veces los adolescentes no quieren entender. Cuando yo hago talleres con ellos, en algún momento dicen, no, pero ¿cómo va a elegir mi amigo? Sí, sí, él tiene que entender de que los papás sí pueden intervenir cuando hay amigos, hay compañías de sus hijos que no les generan confianza. Los hijos, en vez de refunfuñar, deben tomar en cuenta los consejos. Y eso tiene que ver mucho con la humildad, ¿no? Con ser humilde y con saber discernir entre mis papás, que me aman y que hacen todo esto por mí, y un amigo una amiga que me puede caer muy bien, pero que a lo mejor yo no me estoy dando cuenta de cosas que mis papás sí están viendo, ¿no? Seis, te explico mi por qué, explícame tu por qué. En una educación tradicional, a veces hemos venido mucho de hogares donde se hacía lo que el papá decía, la mamá decía y nadie decía nada, ¿no? No puedes tomar una actitud como papá o mamá obstinada de hacer las cosas solo porque te parecen a ti. En la adolescencia los chicos necesitan mucho razonamiento, porque es una etapa donde ellos o sea, quieren entender el por qué van a hacer algo. Un niño le puede decir, hazlo, ve al cuarto, y él como que va a ser más obediente, un poco más como va a ceder a esa solicitud. Un adolescente probablemente es que te diga, oye, yo por qué tengo que hacerlo, dame una razón.
y no te está ofendiendo, él quiere entender una razón. Tú tienes que adelantarte un poco a dar esas razones. Mira, en casa está pasando tal o cual cosa. Yo hoy día tengo un día complicado, entonces necesito que hagas tal o cual cosa, ¿no? Entonces, en esta explicación, ¿no? Y también escuchar al adolescente, no, a veces el adolescente dice, no, yo quiero hacer porque yo quiero. Tenemos que entrar en un diálogo de razonamiento, ¿no? Donde ambos lados tienen que explicar sus razones. Escuchar las razones es muy importante del uno y del otro. Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Dios nos pide que escuchemos. Y el escuchar no solamente es escuchar la voz, es escuchar las acciones, es escuchar las conductas, los silencios de las personas que están también a nuestro alrededor, ¿no? Escuchar es una significativa muestra de respeto. Yo quiero que me escuche, pero estoy como aseando, estoy cocinando mientras alguien me está hablando, ¿no? Y no presto esta atención que necesita la otra persona. No solo tu hijo, cualquier persona, tú, yo, cualquiera de las personas necesitamos atención y eso involucra una muestra de respeto, ¿no? O sea, ¿qué comunicamos acá, por ejemplo, ¿no? El niño acá está, el adolescente está que comunica y el papá está mirando a otro lado. Aquí el papá está tratando de hacerle explicar y él está en su computador, ¿no? O esta imagen, ¿no? A diferencia de estas otras, donde ambos tienen contacto visual, donde ambos se transmite aquí un lenguaje no verbal de, ok, estamos conversando, estamos intentando entendernos. Entonces, los padres deben recordar que sus hijos están en camino a ser adultos, ya no son niños. Y algo que les ayudará es que tú puedas establecer normas razonables, no porque tú quieres nada más, sino normas razonables y las comentes con él y acuerdes con él. ¿Por qué? Porque cuando tú acuerdas, tú puedes decir, ¿recuerdas de lo que hablamos? ¿Te acuerdas que te comprometiste a esto que pasó hoy día? ¿Por qué no lo hiciste? Entonces, ese acuerdo, ese llegar a ciertos acuerdos facilita incluso un momento, un espacio de feedback, un espacio de hacer notar una falta o una situación en la que el adolescente se equivocó. Colosenses 3:21 dice, padres, no irriten a sus hijos para que no se desanimen, ¿no? Miren, a veces irritarnos puede ser humano, ¿no? Todos nos hemos irritado en algún momento. Yo me irrito, ¿no? Pero a veces el irritarse y la ira puede llevar incluso a una provocación directa hacia un adolescente que está con las emociones, está como con esta sensación de no me entienden, a una situación un poco más explosiva que deberíamos evitar. 9. Los padres tienen derecho a esperar que su hijo haga lo mejor académicamente. Eso es muy cierto. Miren, hemos hablado aquí, hace un momento les dije, los padres pueden privar los privilegios no ganados. Y si hay algo que tienen que ganar los adolescentes, es lo académico. Entonces, yo como papá, yo sí tengo derecho a esperar lo mejor académicamente de mi hijo. ¿Por qué? Porque estoy proveyendo, estoy haciendo lo necesario, estoy acompañando, estoy haciendo lo necesario para que él pueda estudiar. Entonces, yo sí tengo derecho a. ¿Y qué tiene que aceptar el hijo? Eso. Tiene que aceptar y usted tiene que transmitir de que usted tiene el derecho a esperar un buen desempeño académico. Los hijos tienen el deber de hacer lo mejor que puedan a nivel académico, no lo que pueden y ahora, sino lo mejor, considerando que esta es una etapa de mucho entrenamiento, de mucho aprendizaje, donde los chicos van cimentando también aprendizajes significativos para que luego, posteriormente, cuando estén estudiando en la universidad, vayan a estudiar una carrera profesional, les vaya mucho mejor. Los padres tienen derecho a establecer normas definidas respecto a la apariencia. Ajá. No, pero es que él quiere comprarse eso y no acepta. Y eso es algo que hay que conversar, no hay que imponer, pero sí, como papá, como mamá, tienen los padres derecho a establecer ciertas normas en la apariencia, en cómo se visten.
No, pero es que está de moda, sí, está de moda, pero mira, esto que estás eligiendo no está de acuerdo a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros estamos enseñando. Y aquí nuevamente viene, explícame tú por qué, yo te explico mi por qué. Yo no puedo imponer algo, pero sí puedo explicar, ¿no? Sí puedo explicar. Y los padres sí tienen derecho a establecer ciertas normas en el código de vestimenta, en la forma en que los hijos se muestran en su apariencia hacia los demás, ¿no? Y eso debería prevalecer. En un conflicto, tomar en cuenta las personas involucradas. En la adolescencia es muy típico a veces, muchas, más cuando si hay más de un hijo, ¿no? Siempre como que algunos desacuerdos. Y aquí es muy importante, cuando hay hermanos, siempre tomar en cuenta las partes involucradas. No castigue solamente al culpable, porque cuando hay una pelea hay dos, no, no uno se pelea porque que sí. Entonces, en este proceso de poder investigar, de poder ser razonable digamos, explicar de por qué hubo un altercado, por qué hubo un conflicto, siempre se tiene que tratar de transmitir una equidad más que una preferencia hacia el hijo menor o hacia el hijo mayor, ¿no? Porque esto molesta mucho a los adolescentes. Estoy dispuesto a ceder según el caso, esté dispuesto a ceder según el caso. Y hay cosas que no se pueden ceder, principios, reglas, ¿no? Valores, cosas que en casa y como en hogar son como fundamental, para la moralidad, para la disciplina. Hay cosas que no se pueden negociar, pero hay algunos aspectos donde los papás y los hijos sí podrían ceder. Los hijos tienden a pedir más libertad de la que los padres tienden a dar, ¿no? Y menos lo que pueden dar también. Pero en este proceso es muy importante establecer ciertos límites y ceder. ¿En qué medida yo puedo ceder algunas cosas siempre que este proceso de ceder no involucre, pues, poner en riesgo o involucre faltar algún principio que es importante en el hogar, ¿no? Por eso, antes de tomar una decisión, analice bien las peticiones. ¿Las circunstancias justifican que yo le conceda lo que mi hijo me está pidiendo? ¿Ha mostrado ser un muchacho responsable? En otras circunstancias, cuando yo le he dicho que sí, vayas a llegar a tal hora, él ha cumplido, entonces ahora puedo confiar en él y razone estas preguntas con él, ¿no? He demostrado y los hijos podrían decir, he demostrado a mis padres que soy responsable, que puedo cumplir con lo que yo digo, o he demostrado lo contrario. Lo que estoy pidiendo es razonable, de acuerdo a los principios que se promueven en mi hogar o no. Entonces, esas preguntas también deben plantearse, debemos invitar a que los chicos se puedan plantear, ¿no? Entonces, ante este razonamiento, alguien o ambas partes tienen que ceder. Sí, pues es verdad. Yo la vez pasada llegué muy tarde, le dije que iba a llegar a tal hora y he llegado 2 horas después. Entonces, obviamente, mi papá no confía en mí, por lo tanto, tengo que aceptar que me vaya a recoger a tal hora, ¿no? Entonces, yo estoy cediendo. Pero yo como mamá también puedo decir, ok, mira, te voy a dar una oportunidad más. En esta oportunidad voy a ir a recogerte porque me genera zozobra, me genera desconfianza. Si bien es cierto, tú quieres, no sé, salir hasta tal hora, y yo no te puedo dejar hasta esta hora, yo quiero que sean 3 horas antes, pero que no sea ni para ti ni para mí, ¿no? Ni las 3 horas más que tú quieres, ni las 3 horas menos que yo quiero. Yo te voy a recoger una hora más de la que te estoy pidiendo. Entonces, ceder en algunos aspectos, pero conversando de manera razonable sobre las solicitudes de los hijos y las exigencias de los papás, ¿no? Esto es muy importante, hacer atractivo el hogar y mantener, eh, esa, esa magia de querer estar en el hogar. Y a veces, pues, los adolescentes llega a un punto en que, claro, ya el hogar se vuelve un lugar donde siempre hay desacuerdo, y ya no es bueno, ya no es como agradable estar allí, ¿no? Y esto tiene que ver mucho la responsabilidad de los papás, hacer atractivo el lugar, mantener siempre el buen humor, los momentos en que se comparten, que vemos una película juntos, en que hacemos un karaoke, en que recordamos fotos, y ver situaciones también un poco de la generación de ahora, los chicos, en cómo podemos
mantener actividades juntos que todavía nos diviertan de manera conjunta, ¿no? Incluso en esas actividades que divierten de manera conjunta también se pueden colocar algunos límites y condiciones para poder tener claras las reglas de la interacción. Y algo que es muy importante los papás deben promover es la limitación de los aparatos tecnológicos en momentos familiares. La comida, el momento de almorzar, de desayunar, de celebrar un cumpleaños, ¿no? Y esto yo creo que todos los papás pueden negociar. Mira, aquí, a partir de, vas a tener tu celular, pero hay reglas claras. Cuando estás estudiando, no usas el celular. Cuando estamos en la mesa o estamos en una reunión familiar, tu tía, tu abuelita, alguien viene, tú no puedes estar en la reunión con tu celular. Eso es algo que es muy importante porque que es muy importante hacer, porque hace que los chicos y les da la oportunidad de que los adolescentes se puedan conectar, que pocas veces se conectan. Se conectan con las redes, pero no se conectan con el entorno social, con la necesidad social que hay alrededor. Y por eso hoy en día la empatía, que es la reina de las habilidades sociales, se está viendo cada vez mucho más vulnerada porque los chicos están cada vez más distraídos en cosas no reales que en cosas reales que suceden a su alrededor. Y es muy importante transmitir ciertas reglas sobre el uso de los aparatos. 15, reconocer que no, que nos hemos equivocado y pedir perdón. Esto es muy importante. A veces los papás equivocamos y en esa equivocación para enseñar humildad hay que también ser humildes. Los hijos por vivir en mayor modernidad no tienen más conocimiento de la vida y tienen razón, pero yo puedo reconocer que me he equivocado, puedo reconocer que exageré, puedo reconocer que saqué una conclusión que no era y pedir perdón. Entonces, eso genera mucha horizontalidad, genera mucha cercanía, eh, mucho más que cualquier otra cosa, la cercanía de decir, ok, sí, mi papá me está respetando, mi mamá está respetando y está pidiéndome disculpas por algo que hizo, por algo que me ofendió, que me lastimó. Entonces, los padres no son superiores a los hijos, no son superiores a los hijos. Ellos tienen un rol para acompañar. Su rol tiene más jerarquía, sí, el rol tiene más jerarquía. A pesar que yo tenga un trato horizontal, mi rol no se pierde. Firme en el rol, cercano en la relación. Firme en el rol, cercano en la relación. Soy tu papá, yo no puedo cederte esto, ese es mi rol, pero soy cercano contigo. O sea, busco una horizontalidad relacional. No tengo, pero puedo mantenerme firme en las reglas. Y ese aspecto es muy importante transmitir en el momento en el que especialmente hay desacuerdos. Yo les invito a reflexionar esta pregunta, ¿no? ¿Qué contamina el clima en nuestra familia? No, no quién, sino qué. Los teléfonos, la falta de espacios para compartir juntos, ¿qué está contaminando nuestro hogar, ¿no? Y aquí hay más preguntas. ¿Qué emoción genero en mi ambiente familiar? ¿Genero un buen clima? Yo como responsable, como líder del hogar, ¿genero un buen clima? ¿Con quién genero miedo? ¿Con quién genero enojo? ¿Con quién genero afecto? ¿No? Cuando nos hacemos esta pregunta de qué más que quién contamina el clima de la familia, es una pregunta que nos permite mirar conductas, reacciones, actitudes más que culpables para poder gestionarlas de una mejor manera, ¿no? Entonces, miren, una forma, es un ejemplo de un compromiso que ustedes pueden hacer con los chicos. Es muy importante tener acuerdos. Y si esos acuerdos es importante firmarlos y colocarlos se pueden hacer, es una idea interesante para poder eh, objetivizar y materializar los acuerdos y no se queden como en las palabras que se las lleva el viento, ¿no? Entonces, cuando llegamos a acuerdos es importante escribirlos en alguna parte, pero escribirlos para que los chicos y de manera mutua los papás y los hijos sean mucho más conscientes sobre qué responsabilidades tienen para poder lograr una mejor convivencia. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga. Gracias.
Muchas gracias, Jessica. Qué buena exposición, cuántos consejos sabios que nos alcanzas, ¿no? Para lograr esa integración en la familia, los padres, los hijos, ¿no? Bien, entonces quisiéramos de repente escuchar algunas inquietudes que puedan tener los presentes. Es muy importante aprovechar este minuto, ya que después no vamos a tener oportunidad. Acá hay algunas palabras de agradecimiento para nuestra hermanita psicóloga Jessica. A ver, Betsabé levantó la mano. Adelante, Betsabé. Buenas noches. Felicitaciones, doctora. Muy, muy clara su exposición. Quisiera saber cómo podríamos actuar ante un adolescente que se está dando mucho al abandono de los estudios. ¿Por qué? Porque está con lo del celular y a veces no duerme bien. Eso, ¿cómo podríamos hacer? Mira, Gracias. ok, Betsabe, mira, esa es una conducta muy común y a veces se vuelve una conducta patológica. El uso de la tecnología, y como ya lo hemos dicho en una de las 15 recomendaciones que hemos dado, tiene que haber límites y los papás tienen que colocar límites. Pero el colocar límites tiene que ir con un acompañamiento, ¿no? Entonces, cuando ya vemos que el uso de la tecnología interrumpe lo académico, interrumpe su sueño, que es un hábito muy importante en la adolescencia, en todo momento, en toda etapa, el sueño es esencial, es esencial. Miren, miren, tan esencial es el sueño que el común denominador de casi todos los trastornos mentales. Estoy hablando de situaciones mentales muy extremas que requieren medicación. El común denominador de los trastornos mentales es la falta de sueño. O sea, un sueño mal llevado. Entonces, en algunos cuadros, a veces, y en la adolescencia, hay ciertos síntomas que a veces tienen que ver mucho con la falta de sueño, más que con una patología un poco más instalada en el chico, ¿no? Entonces, cuando el uso de tecnología está interrumpiendo lo académico, está interrumpiendo los hábitos de sueño que son tan importantes, entonces el papá y la mamá tienen que llegar a acuerdos. Y no un acuerdo desde la crítica o el gritar, ¿no? Ya le he dicho que no, porque ahí no dije nada. O sea, con los adolescentes es muy importante, como yo le llamo, generar un frente fuerte. Si Betsabe, por ejemplo, tiene a otros hermanos mayores, hijos de ella, o tiene a su esposo, ¿no? O tiene a lo mejor un tío, una tía que es como que la que se lleva mejor con él, con su hijo, entonces genera una reunión con él. Se sienta la mamá, se sienta el papá, si no hay una figura paternal, viene alguien también que es importante y representante digamos que el adolescente aprecia mucho y se conversa sobre las reglas. Entonces, regañar y decir como que ya te dije, ya te he dicho siempre, en verdad es una pérdida de tiempo porque lo que más genera es distanciamiento y no genera ningún aporte, ¿no? El gritar, el decir, el repetir. Entonces, es muy importante, así como cuando tenemos en el trabajo una reunión seria, ¿no? Tú tienes una reunión seria con tu jefe y tu jefe te llama a la oficina y te dice, mira, o te dice, voy a darte una evaluación de desempeño, un feedback. Y uno va como que no va como que, no va como un poco predispuesto a que te van a decir cosas que están funcionando bien y que te están funcionando, no están funcionando bien. Entonces, las reuniones con los adolescentes para establecer límites tienen que tener esa seriedad. No pueden ser reuniones en el pasillo, en la escalera, porque esas no son reuniones, son conversaciones muy fortuitas. Para conversar sobre tecnología, especialmente con un chico, hay que generar una reunión. Luis, cuando tú vuelvas el día lunes del colegio, yo necesito tener un tiempo de 1 hora contigo. Quiero conversar contigo a 5 de la tarde. ¿Te parece? No, mamá, entonces dime 1 hora. A ver, a las 6, ceder un poco, ok, a las 6. Vamos a conversar tu papá y yo sobre unos puntos que necesitamos dialogar sobre esto.
Entonces yo genero una reunión y en esa reunión yo explico motivos, objetivos. Mira, he observado tal cosa, mira, has bajado tu rendimiento aquí, me he notado que eres muy irritable, tu hermanito siempre quiere estar contigo, pero ahora dice que siempre se pelea. Lo que tú hayas observado. Entonces estamos preocupados. Luis, supongamos que se llame el adolescente. Estamos preocupados por ti y nosotros como tus padres tenemos derecho a plantearte ciertos límites y queremos ayudarte a que tú recuperes tu independencia sin el celular y que tengas espacios donde tú no dependas de él. A ver, ¿qué te parece si y empezamos a tener acuerdos? Y tiene que ser un momento serio, no tenso, pero serio, donde hay respaldo. Mamá, pero no, tu papá te está diciendo. Papá, pero mi mamá, tu mamá ya te dijo, yo también respaldé. ¿Te acuerdas la vez que nos amó? ¿Ok? Entonces, tiene que haber acuerdos y tiene que haber supervisión. Si no hay supervisión, y tiene que haber una supervisión así de madura, porque tú vas y le quitas, no, ya te he dicho que no, y le quitas, no estás siendo estratégica, no estás siendo inteligente, porque lo que vas a generar es una rencilla complicada. Entonces, con los adolescentes funciona mucho el sentarse, hablar y llegar a acuerdos. Entonces, cuando un acuerdo se rompe, yo puedo decir, yo puedo tener el derecho de decirle, ¿te acuerdas lo que acordamos? Mira, esto no lo cumpliste. Consecuencia, esta es la consecuencia. Pero es muy importante. Y sí, hay muchas estadísticas sobre desmotivación, sobre una baja de energía terrible, melancolía por el excesivo uso eh, de aparatos tecnológicos. Porque quitan el sueño. ¿Cómo se levanta el chico? Mira, un día, 2 días, 3 días, un mes, un año durmiendo muy tarde porque está pegado en las pantallas. O sea, imagina cómo está dispuesto su sistema nervioso y las reacciones que él puede tener, ¿no? Y hay mucho aplazo. Miren, yo trabajo un poco mi experiencia es una experiencia más del mundo de la educación. Trabajo muchos años ya en gestión educativa universitaria y ahí pues muchos indicadores que nos preocupan. Y uno de los indicadores que nos preocupan es la falta de los chicos adolescentes, porque cuando estamos en la universidad los recibimos en etapa adolescente, la adolescencia dura hasta los 20 años, y últimamente se vocea que la OMS va a extender eso hasta los 22 años, porque por varios aspectos más biológicos, ¿no? Recibimos en la universidad chicos adolescentes, y el común denominador de los adolescentes hoy en día es su falta de capacidad para asumir compromisos. Compromisos porque procrastinan. ¿Por qué no asumen compromisos? Porque hay mucha procrastinación. ¿Y qué los hace procrastinar? Esto los distrae tremendamente. Por eso es que cuando el papá en la adolescencia está viendo de que su rendimiento, su estado de ánimo, su sueño, su salud está viéndose afectada, tiene que intervenir. Y tiene que intervenir no desde el grito, no desde el resondro de la escalera cuando se va. Tiene que ser más estratégico y tener una intervención de acuerdo y con un frente fuerte entre ya no voy yo y la mamá y es la histérica la mamá que le dice, ¿no? Es la mamá y el papá y le están teniendo una reunión seria y formal. Entonces, de esa forma puede ayudar mucho a poder tener acuerdos, digamos, más sólidos con los adolescentes. Gracias. Muchas Sí, gracias, querida. me gustaría hacer una preguntita a Jessica, doctora. Sí, ¿puedo? Sí, sí, adelante, Isabel. Sí, gracias. Es, es bien difícil poder hablarles a los adolescentes acerca del aspecto espiritual, porque ellos están interesados, movidos, ¿no? Inquietos por todo lo demás, pero como que lo espiritual lo encuentran dormido o no necesario. Es decir, es un aspecto muy poco desarrollado. Entonces, ¿cómo hacer para que se interesen por el desarrollo espiritual, el que es llevarlos al propósito de la vida, el propósito de este mundo, el propósito de su propia existencia, ¿no? Ujú.
Ok, Isabel. Bueno, mira, la respuesta a tu pregunta en verdad es una respuesta sistémica. ¿Qué quiero decir con una respuesta sistémica? Que no hay como una acción única y específica que asegure la espiritualidad de un adolescente. Entonces, en el sistema al cual él pertenece, al sistema hogar, al sistema eclesiástico, al sistema social al cual pertenece, tienen que haber factores que contribuyan a mantener y a fortalecer ciertos hábitos espirituales, ciertos hábitos que le ayuden a fortalecer, digamos, estas creencias que a lo mejor se han inculcado desde más pequeños a los chicos, ¿no? Entonces, como la respuesta a esta pregunta es sistémica, entonces tenemos que ver varios aspectos, ¿no? Por el lado del hogar, por el lado del hogar, es muy importante empezar a tener o a generar espacios más independientes, ya no tanto como en la infancia, ¿no? En la niñez. Vamos a hacer el culto familiar y todos los chicos vienen, a veces ya no quieren tanto cuando se van acercando a la pubertad, a la adolescencia. Pero a lo mejor tener otros mecanismos, ¿no? Una vez a la semana, 3 veces a la semana, se acuerda de que el papá, otro día la mamá acompaña a hacer un culto familiar al chico, ¿no? Yo no seré en la mañana, a lo mejor, porque el chico a lo mejor como un estudio muy profundo, pero sí será una oración, un versículo de memoria en la mañana, ¿no? Donde el papá acompaña a hacer como una reflexión. Y a lo mejor en la noche puede ser en otro momento una conversación un poco más profunda, ¿no? La iglesia tiene muchos materiales para esta etapa en los adolescentes, ¿no? Hay mucho material porque hay que ser muy estratégico también en cómo presentamos ciertos temas a los chicos. Hay que ser muy estratégicos. Conversaciones en las que el papá podría ir bien como un poquito más preparado para compartir algún dato diferente y generar como y tratar de generar todavía esa curiosidad, esa conversación curiosa que lo lleve como a reflexionar y a descubrir y a repensar algunas cosas, ¿no? Eh, por el lado de la iglesia, pues las acciones y los retos son varios, ¿no? La iglesia tiene que buscar descubrir algún joven, alguna señorita que tenga. No todos los jóvenes tenemos la capacidad de llegar y de llevarnos bien con todos los adolescentes, ¿ah? Porque son un grupito bien retante. Entonces, sí, la iglesia tiene que ser muy minuciosa en asignar un líder, una líder hacia este grupo que genere contacto, que genere influencia, ¿no? Porque es el espacio donde, y aquí hay algo muy importante, tiene que haber muchos espacios sociales. Miren, la vida espiritual en la adolescencia, más en la etapa, cuando van a la universidad, por ejemplo, requiere mucha actividad social eclesiástica. Y algunos dicen, no, pero más importante en lo social que estudiar la Biblia, no. O sea, sí es importante también estudiar la Biblia, nadie desplaza eso, pero hay que tener estrategias sociales para poder lograrlo. Entonces, si yo como adolescente voy y me siento y todo el mundo está como alrededor, nadie me mira, nadie no interactúa, me voy a aburrir. Pero si yo genero iniciativas donde desde lo social tengo a mi amigo, tengo a mi amiga, con la que me llevo bien y con la que voy a hacer algunas actividades, pues me voy a enganchar mucho más. Y son estrategias, no tienen que ver con poner a los amigos antes que a Dios, no, son estrategias para una etapa en concreto. Los que somos más adultos hemos probablemente, y ni aún así, los adultos vamos a una iglesia porque tenemos amigos, no vamos a otra iglesia. O sea, me voy a la iglesia de La Molina porque tengo amigos y ahí quiero asistir, me gusta asistir, ¿no? Y no me voy a la iglesia de Canadá porque, si bien es cierto, conozco algunas personas, pero no tengo muchos amigos ahí, me siento más cómodo yéndome a La Molina, por decir, dirá alguien, ¿no? Todos lo necesitamos. O sea, la iglesia es un entorno social y como estrategia los padres necesitan fortalecer esos vínculos sociales, ¿no? Esos vínculos sociales para que los chicos puedan sentir que tienen amigos en la iglesia. O sea, el factor más común en la etapa de la universidad, los adolescentes cuando empiezan a ir a la universidad se rodean de chicos o más independientes, ¿no? ¿Por qué no van a la iglesia? Porque en la mayoría de iglesias, porque no hay un entorno que fortalezca su amistad. Entonces los chicos van como que a escuchar, no hay amigos y se van.
Entonces, la amistad, el entorno social tiene que ser una estrategia. Entonces, los papás tienen que estar interesados en eso, ¿no? En generar reuniones sociales con jóvenes que también crean en lo mismo que creen sus hijos. Entonces, a veces dicen, no, la iglesia puede tener responsabilidad, pero los papás son los más responsables, los primeros responsables más que la iglesia. Entonces, si no veo que mi iglesia genera estos entornos, yo tengo que, oye, converso con la mamá, con el papá, acá genero, y celebramos los cumpleaños y salimos con ellos para que estén juntos. eh, o sea, es una estrategia, por eso es algo sistémico, no es solo desde la orden y el límite y el que todos tenemos que hacer culto, o sea, hay muchas acciones, muchas estrategias en diferentes frentes para poder hacerlo, ¿no? Pero sí, mi recomendación, Isabel, tiene que ver, las estrategias tienen siempre que ir, más aún en esta etapa, por lo social. Y cuando los adolescentes van a la universidad, mucho más. O sea, la estrategia tiene que ser, no es lo único, porque yo tengo que utilizar lo social para meditar, para hablar, para orar, ¿no? Para mantener el entorno, para fortalecer las creencias, pero en los adolescentes tenemos que establecer estrategias sociales, porque es lo que les jala mucho a ellos, ¿no? Y hay muchas cosas por hacer, uff, tantas cosas por hacer por los adolescentes, podcast, que les encanta salir en redes, hay tantos proyectos que se pueden hacer en la iglesia. Y si no es la iglesia, los papás se organizan, ¿no? Se organizan porque están velando por algo que va a impactar mucho la vida futura y eterna de sus hijos, ¿no? Así es, Isabel. Gracias, gracias Jessica. Y créeme de que a veces con nosotros los adultos también ocurre lo mismo, ¿no? Necesitamos el entorno Todos, social, todos sí, necesitamos, o sea, imagínate que te vayas a un grupo pequeño, te sientas parte celebran tu cumpleaños, tú celebras el cumpleaños de otra persona, eso genera pues un sentido de filiación único, pero más aún en los adolescentes, o sea, más aún en los adolescentes, son chicos que están en un momento social muy importante, por eso las estrategias tienen que ir por ahí, ¿no? claro que sí. Bien, Jessica, acá tenemos pues la última pregunta y el tiempo se nos agotó y tenemos una mano levantada. Claro que sí. Nuestro hermano Sergio, Sergio Aro. Adelante, hermano, te escuchamos. Buenas noches, hermana. Soy Cecia. Hola, Este, Cecia, ¿cómo estás? Adelante. muy bonita la ponencia. Quería hacer una pregunta así rapidita. ¿Cómo puedo ayudar a mi adolescente frente a cuando está en el desánimo o, bueno, puedo decir en sus fracasos, pero en realidad él quizás con estos cambios de humor quizás se aísla o no quiere hablarlo? Entonces, ¿cómo puedo ayudarlo? Depende, no hay una respuesta única, pero sí voy a darte una respuesta un poco más genérica, ¿no? Depende, cuando te digo depende, porque puede ser depende de su personalidad, si es una persona como, por ejemplo, si está en un momento como muy apagado emocionalmente, muy triste, y él no es así, significa que algo le está pasando, ¿no? Entonces, a lo mejor si no lo conversa conmigo, con que soy la mamá o conmigo que soy el papá, ¿no? Un espacio diferente con un amigo, con un líder con el cual yo veo que tiene más confianza, y en el mejor de los casos podría ser con un terapeuta para que él pueda conversar un poco su situación. Ahora, eso es, digamos, en el genérico. En el específico y más alcanzable o más como frecuente en el día a día, ¿no? Si yo veo conductas de mucho desánimo, a veces a todo le llamamos depresión y no todo es depresión, ¿ya? La depresión tiene que cumplir ciertos criterios. Por ejemplo, una persona, para decir que está depresiva, tiene que pasar más de 6 meses, mínimo más de 6 meses, con un ánimo sumamente, de profunda tristeza, ¿no? A lo que le llamamos nosotros los psicólogos tristeza patológica. Realidad. ¿Qué significa? Que su tristeza ya no ha interferido su vida académica. Será un chico brillante o un chico promedio y ahora está como que ya apenas, ¿no? Hay mucho aislamiento, hay alteración del sueño,
¿no? Como les dije hace un momento, el sueño está en la mayoría de trastornos mentales y en el sueño y en la depresión también, como que hay mucho sueño, hay pérdida de sueño muy significativa, hay aislamiento, pero no un aislamiento normal, sino un aislamiento muy drástico, ¿no? Entonces, cuando estos criterios se van cumpliendo, pues uno podría hablar de depresión, ¿no? Pero a veces no necesariamente es una depresión, ¿no? Puede haber, hay una etapa, hay un episodio que se llama una distimia, que es como no es ni tristeza normal ni es tristeza patológica, no es un momento, es un episodio que ha interrumpido totalmente mi funcionalidad, ¿no? Entonces, dependiendo, por eso te decía, si es una persona, si es un adolescente que por lo general está como muy activo y tiene como ciertas actividades, va al colegio, participa en la iglesia, o tiene actividades deportivas, o tiene una agenda social o sea, regular, y de pronto vemos ese cambio de manera drástica, entonces sí hay que buscar ayuda, ¿no? O sea, hay que ver de estas formas, conversando con él, buscando una persona que a él le guste conversar o en el que él se sienta en mayor confianza, buscar una ayuda terapéutica. En el día a día, si es que yo quisiera respaldar esas ayudas que ya hice, pues sería bueno empezar a explorar un poco algunas actividades nuevas que le generen una mayor conexión, mayores estados de fluidez con las actividades. A veces también hay como un tema de mucha cotidianidad, ¿no? Entonces, a lo mejor algún deporte, los deportes ayudan mucho a los chicos, a todos los que estamos aquí, el deporte nos ayuda y mejora mucho nuestro estado de ánimo, ¿no? Entonces, a lo mejor empezar a acompañarlo y llevarlo a algún deporte que a él le llame la atención, no que lo haya hecho, pero sí que le llame la atención, ¿no? Generar un entorno de apoyo, no solamente en la familia, con palabras, con espacios de conversación donde le podamos transmitir que él siempre es aceptado, que la familia está para ayudarlo, ¿no? Sino también con amigos y generar como que también esos espacios, ¿no? Para poder ayudar. De fondo, cuando hay una tristeza muy patológica, a lo mejor de fondo puede haber, o sea, en el trasfondo puede haber algo que puede causar. Un común denominador de esta apatía que sienten los chicos tiene que ver mucho con las redes sociales. Las redes sociales mantienen a los chicos así. Cuando hay exceso de redes sociales, entonces se emocionan tanto aquí que cuando están con las personas a su alrededor ya no hay emoción. Y no hay emoción porque, claro, lo que ve aquí no es real. Aquí, uy, mira esa imagen, mira esos zapatos, mira tal cosa, ¿no? Y cuando ya voy al relacionamiento real, ya no me genera emoción. Entonces, como que me aburro. Ok, entonces, un primer aspecto ahí tendría que ver, si quieres ayudarnos, mirar un poco cuánto tiempo pasa en las redes sociales, como hace un momento también hemos dicho con una mamita que preguntó con el tema de las redes sociales, ¿no? Y supervisar eso, supervisar, poner límites. Dos, algo muy común y que los lleva como a sentirse que ya no pueden más, son las situaciones amorosas. Los chicos están en una etapa en la que se enamoran, en la que les gusta a alguien, ¿no? Entonces están como muy pendientes también de las redes sociales. Y cuando hay mucho desamor, o sea, cuando hay desamor, cuando hay una vivencia de desamor, o sea, yo quiero y no me quieren, ¿no? Yo amo, yo me he enamorado y no se enamoró de mí. También los lleva a una etapa así, ¿no? De mucho desánimo y mucha tristeza. Entonces allí hay que conversar. Si hay la apertura del docente para contar, se ganó mucho, o sea, se ganó el 60% de la situación, porque puede uno entrar a orientar sobre que, bueno, que es una etapa en la que no todas las personas que nos gustan también les vamos a gustar y que eso no determina su valía, etcétera, etcétera, ¿no? Se pueden conversar muchas cosas si es que hay esa apertura, ¿no? Pero si no lo hubiera igual, buscar a alguien que pueda acompañar para que esta tristeza de desamor pueda ser compartida, ¿no? Y una tercera causa muy común tiene que ver a veces con temas más sociales, en el espectro más social y de su entorno, ¿no? A lo mejor puede ser algún tema que esté más relacionado con los amigos,
existe mucho lo del bullying también, que genera episodios de tristeza muy profunda, de miedo y de ansiedad. Ahí la tristeza no solamente viene con tristeza, sino viene acompañada de mucha ansiedad, ¿no? Entonces hay que saber discernir ahí un poco sobre qué es lo que podría estar pasando, preguntar un poco si es que este ánimo que lo mantiene aquí, así en la casa, lo mantiene también en el colegio, preguntar a su profesora, sigilosamente, porque tampoco, acuérdense que un derecho que ellos tienen es su privacidad. Entonces hay que ser muy cautos a veces para buscar un poco de información, no ponernos tan en evidencia y ver que si este estado de ánimo prevalece y hay un cambio de ánimo significativo, hay como un antes y un después y que lo corroboran sus compañeros, su profesora, su entorno eclesiástico y social y familiar, están observando lo mismo, entonces, bueno, hay que buscar ayuda, ¿no? Pero mientras a lo mejor sea como algo más sobrellevadero, al menos empezar a sobrellevar la situación de las dos formas. Ver el manejo de las redes sociales, contactarlo con alguna actividad deportiva o alguna actividad recreativa que lo anime, para sacarlo un poco de ese momento, de ese mundo de tristeza, ¿no? Espero haberte ayudado, Cecia. Ahí está una respuesta Muchas gracias. hermosa. Gracias, Jessica. Gracias a cada uno de los presentes. Ha sido un gran tema, ¿no? Y en realidad hay muchas preguntas, creo yo, que podríamos tener, pero que ya el tiempo no nos alcanza, ¿sí? Eh, Hay que tener presente de que el tema de hoy día, construyendo vínculos sólidos entre padres e hijos adolescentes, nos ha dado muchas respuestas, ¿sí? Nos ha dado muchas respuestas bastante buenas, bastante satisfactorias y sobre todo que podemos aplicarlas y con mucha sabiduría. Ahora bien, este tema del bienestar emocional en la familia, ¿no? A la luz de la palabra de Dios, este tema vamos a tenerlo el día martes con un teólogo y créanme de que es importante de que ustedes también vengan y vengan acompañados de su familia para que encuentren la manera cómo es que Dios puede ayudarnos fortaleciendo el puente del amor en nuestra familia, en nuestros hijos, con nosotros los padres, ¿sí? Ese puente del amor que es la comunicación, que es todos esos aspectos que nos gustaría tener como un pequeño cielo en nuestro hogar. ¿Sí? Así es que los esperamos pues el día martes a las 8 de la noche como siempre. Y ahora, antes de despedirnos, quisiera por favor de que abran sus cámaras. Vamos a tomarnos una hermosa fotografía que nos permita recordar este hermoso tema que hemos tenido hoy día. ¿Sí? A ver. Vamos a tomar esta fotografía en uno, dos. Qué bonito, qué bonito. Están respondiendo 2.5. Y ahí vamos. Uno, dos, tres. Bien, bien. Bien. Gracias. Vamos. Hagamos reacciones de agradecimiento a nuestra querida psicóloga Jessica, ¿sí? Vamos. Gracias. Y bueno, recuerden, ¿no? De que tenemos una última cita en este año 25 para diciembre, ¿cierto, Jessica? Claro que sí, gracias, muchas gracias. Vamos a tener unas pequeñas palabras de oración, ¿les parece? ¿Sí? A ver, Isabel. Gracias. Sí, podemos cerrar nuestros ojos. Amoroso Padre Celestial, te agradecemos en esta noche por proveer para todos los aquí presentes un hermoso material que has provisto a través de nuestra querida doctora Jessica Rodríguez. Amoroso Señor, tú estás preocupado por nuestros hijos, sobrinos, nietos, amigos, hermanos. Estás preocupado por todos, cómo piensan, cómo sienten, qué los motiva a realizar alguna actividad o a pensar en algo. Querido Dios, gracias por darnos en esta noche las pautas, porque nos has abierto el camino para poder empatizar más con nuestros seres queridos, para comprenderlos, para abrazarlos y llevar una vida
más en armonía entre todos y contigo. Querido Dios, despídenos en esta noche siempre con tu bendición para cada uno de los presentes y a sus lindas familias que representan. Permite que el martes podamos reunirnos y así también completar más este tema tan importante, vigorizante y tierno. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, Amén. gracias. Buenas noches, hermanos. Y un abrazo a todos ustedes, nuestra querida familia de iglesia, nuestra querida familia también de habilidades diferentes. Dios los bendiga a todos. Gracias, Jessica. Un enorme corazón para ti. Gracias. Y para tu familia, pues. Nos hablamos. Chao. Chao.